Les damos un cordial saludo para todos nuestros oyentes, para todos nuestros seguidores en las redes sociales de su emisora Bosco en Ti, donde es el final. Hoy es martes 15 de diciembre del 2020. Bueno, y continuando con nuestra programación habitual, pues venimos con nuestro segmento Cápsulas de Vida. Este segmento es presentado por la Fundación New Life for Kids. Lo dirige el día de hoy Juan Carlos Vega. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes a la audiencia de Busco en Ti, de Cápsulas de Vida. Como dice el eslogan de la emisora, pues donde estás no es el final, y hoy continuamos con las 49 cualidades del carácter cristiano. Hoy queremos ser muy concisos en hablar de estas tres características o cualidades que vamos a hablar hoy, que son la confiabilidad, la creatividad y el cuidado, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantalla un momentico y nos vamos con la primera. Bueno, ahí en pantalla vemos la confiabilidad versus la volubilidad. Entonces, ¿qué es la confiabilidad? Es cumplir con lo que acordé hacer aún cuando exija sacrificios inesperados. Entonces, realmente, cuando uno habla de confiabilidad, habla de confianza, de creer en esa persona. La Biblia en Jeremías 17:5 nos dice claramente: maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo. En otras versiones nos habla de que esa confianza, la mayoría de nosotros siempre confiamos en otras personas. Y como jóvenes, pues el ideal de personas en las que debemos confiar, pues son nuestros padres. Si nosotros como padres queremos que nuestros hijos sean confiables, pues primeramente nosotros debemos ser confiables. Entonces, la confianza digamos que es el resultado de algunas experiencias desagradables en nuestras vidas, cuando debido a nuestra inmadurez o nuestra falta de carácter, no somos confiables y no podemos mostrar confianza hacia otras personas. Entonces, o las otras personas no pueden confiar en nosotros. Entonces, es muy difícil, a veces lleva toda una vida construir la confianza en las personas y que las otras personas confíen en uno. Pero basta una sola indiscreción para que esa confianza se caiga. Entonces, viéndolo de esta manera, podemos decir que el único realmente en quien podemos confiar es en Dios. Pero los padres tenemos la tarea de hacer que nuestros hijos confíen en Dios. Y no es fácil. ¿Por qué? Porque a medida que los niños van creciendo, tienen 2, 3 añitos, les celebramos cada acto de independencia que ellos hacen. Cuando al añito y medio o a los 2 años empezó a caminar, entonces le aplaudimos. Cuando se aprendió a cepillar sus dientecitos él solo, lo aplaudimos esa independencia. Cuando ya se viste solito, cuando ya toma sus propias decisiones, le aplaudimos. Entonces el mundo nos envía unas señales de independencia, ¿sí? De que todo lo podemos hacer solitos y que debemos hacer solitos y que no podemos confiar en nadie. Había un personaje en la familia que decía: si usted quiere que las cosas queden bien hechas, hágalas usted mismo. O sea, no confíe en nadie. Desafortunadamente en el mundo es así. Pero también hay madres que hacen que sus hijos sean muy dependientes, y les quitan la confianza en ellos mismos. Entonces, hacen que los chicos, por ejemplo, les amarran los cordones, les ponen el saco y ya tienen 17 años, ¿no? Entonces, no los dejan crecer, no los dejan desarrollarse. Entonces, el niño está bajo la sombra de su mamá, ¿sí?
y llega a los 40 años y todavía es un solterón que vive en la casa de su mamá, que hace lo que su mamá le dice, que se reporta, ¿sí? Entonces es muy dependiente y las mamás piensan que están haciendo un bien con sus hijos al hacer que dependan mucho de ellas, pero no los están dejando crecer. Entonces ahí hay dos términos importantes, independencia y dependencia. Pero lo que nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos es la interdependencia, es que podamos depender de Dios en todo lo que estamos haciendo. Obviamente, a veces podemos exagerar y llegar a decirle, no, es que usted tiene que consultarle a Dios hasta los zapatos que se va a poner, ¿sí? Pero entonces Dios también respeta nuestra libertad, ¿cierto? De decisión. Él siempre en su palabra dice, mire, les he puesto dos caminos, la vida, que es esto, y la muerte. Escojan bien a dónde van a llegar, ¿sí? Dios lo que menos quiere es personas que lo adoren y que lo alaben obligadas. Él quiere siempre que nazca de un corazón voluntario nuestra adoración. Y eso es lo que nosotros como padres debemos enseñar en ser confiables, ¿sí? Entonces, enseñémosles a ser interdependientes, dependientes de Dios en todas las decisiones importantes que deben realizar en sus vidas, ¿sí? Porque hay decisiones muy importantes de dónde voy a estudiar, dónde voy a vivir, con quién me voy a relacionar, con quién me voy a casar. Esas decisiones son muy importantes y no se pueden dejar al azar, no se pueden dejar a esperar a ver qué pasa, ¿cierto? A tirar los dados y ya, lo que salió, salió. No, tenemos que hacer una planeación, ya lo hablamos en las otras cualidades de la cautela, de la preparación, de la determinación. Y esta es muy importante. Si queremos ser confiables, tenemos que depender de Dios y conocer a ese Dios. Conocer a Dios es muy importante. Algunos pensarán que cómo yo puedo confiar en alguien que no conozco. Y eso nos puede pasar con Dios. Escuchamos en la iglesia donde el cura o el pastor nos dice, dependan de Dios, confíen en Dios. Y la palabra de Dios nos dice claramente, confía en Dios y Él hará. Pero yo no puedo confiar en alguien que no conozco, con el que no me relaciono. Entonces, como padres, nosotros tenemos el derecho, digamos, el derecho no, la obligación de enseñarles a pasar tiempo de intimidad a nuestros hijos con Dios, ¿sí? Hay un tiempo devocional, un altar familiar, como lo llamen, un tiempo donde se lee la palabra de Dios, se ora, se busca la guía de Dios para determinadas cosas y se le enseña al niño a tener esa comunión a través de la oración. ¿Y cómo responde Dios? A través de la palabra. Entonces, como padres debemos tener por lo menos una Biblia física, en papel, en la Biblia, donde el niño, una Biblia con dibujitos, puede ser para los niños más pequeños, ¿cierto? O una versión más moderna, Dios habla hoy, traducción en lenguaje actual. ¿Para qué? Para que los niños más grandecitos ya puedan leer y entender lo que Dios nos está hablando. Ese es un paso muy importante que nosotros como padres debemos enseñarle a nuestros hijos para que confíen en Dios. O sea, que conozcan a Dios, que conozcan al Dios creador, al Dios que originó las 10 plagas de Egipto, al Dios de Daniel, al Dios de Isaías, al Dios de Jesús, al Dios de José y de María, al Dios de Pablo y al Dios de nosotros, que lo conozcan. Entonces, eso se da a través de un tiempo devocional, de la oración, de la lectura de la palabra. Y así, de esa manera, ellos van a poder confiar. En alguna ocasión, mis hijos querían un regalo especial para la Navidad. Y no había la manera cómo comprárselo. No teníamos en ese momento el dinero. Lo que llegaba era para pagar unas deudas. Y entonces les dijimos, miren, su papá es Dios, confíen en Dios, pídanle a Dios lo que ustedes necesitan. Y entonces, ojo, que eso no sea una excusa para escurrir el bulto de la responsabilidad de como padres tenemos de suplir las necesidades para nuestros hijos. Y entonces ellos, en ese momento de necesidad, pidieron a Dios, confiaron que Dios les podía suministrar ese regalo. Ahorita no me acuerdo qué fue, y Dios se los dio a través
de otras personas, de otras circunstancias. Entonces, no fue el tío Ramón, no fue el tío fulano de tal, fue Dios que dio respuesta a nuestra petición. ¿Por qué? Porque confiamos en Él. Entonces, eso hace que los niños confíen, ¿sí? Entonces, la confianza la podemos desarrollar desde pequeñitos. Cuando vamos a una piscina y le decimos al niño que está a la orilla de la piscina y el papá está dentro de la piscina, le dice, tírate que yo te cojo, ¿cierto? El niño, entre más pequeño, tiene más confianza y se va a tirar a los brazos de su papá. No importa cuán profunda sea la piscina. Eso es lo que queremos que como padres nuestros hijos tengan con Dios, que confíen de esa manera, casi que ciegamente de lo que la palabra de Dios dice es cierto y se va a cumplir en ellos, ¿sí? Tarde o temprano. Entonces, es eso, es a través de un tiempo devocional que podemos desarrollar la confianza y podemos enseñarle a nuestros hijos que realmente el único confiable es Dios. Entonces, cuando su hijo también venga a contarle un secreto, por favor, no lo divulgue en la próxima reunión familiar. A veces los hijos o las hijas ya no le cuentan nada a los papás. ¿Por qué? Porque ellos dicen, oiga, ¿y si supo lo que le pasó aquí a mi hijo? Que no sé qué, que sí sé cuándo. Entonces, eso destruye la confianza que el hijo tiene en nosotros, ¿cierto? Y no va a volver a confiar en nosotros. Entonces, seamos muy precavidos. Ese es otro consejito, muy, muy cautelosos en las cosas que nuestros hijos nos están confiando y pongámosles atención, ¿cierto? El éxito de una buena comunicación radica en que el 50% es saber escuchar. Entonces, escuchemos atentamente lo que nuestros hijos, lo que nuestras hijas nos están contando, así nos parezcan como que bobadas, como que ahorita no, que estoy ocupada, que se me va a quemar el almuerzo. No, apague el televisor, apague la plancha, desconecte la estufa, bueno, pero póngale atención a su hijo cuando le esté contando algo. ¿Por qué? Porque eso va a generar confianza de que cuando él vaya también a Dios, ¿cierto? Puede aplicar ese versículo que dice pues que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque sabemos que nuestros papás nos dieron ese tiempo de calidad de escuchar y entonces Dios también puede hacer lo mismo con nosotros. Entonces ese paso es muy importante. Ahora vamos a compartir la siguiente diapositiva, que va a hablar acerca de otra actividad importante. Bueno, ahí la tenemos. Creatividad versus conformismo. Entonces, la creatividad es ver una necesidad, una tarea o una idea desde una perspectiva nueva. Entonces, ahí yo puse esta diapositiva donde habla de lo creativo que es Dios, ¿cierto? Y cómo un insecto como la abeja, que a veces a nosotros nos puede parecer molestas, especialmente a lo que no nos gustan mucho los insectos, pero que dentro de esas cualidades que le puso Dios, perdón, a la abeja, hizo que a través de su vómito se produjera la miel, una miel que es salutífera, que causa tantos beneficios, ¿cierto? Que mezclada con el limón, con la panela y con otros ingredientes hacen remedios para la salud y que si, según los estudios, si las abejas desaparecieran, a las 4 semanas ya estaríamos en peligro de extinción también. ¿Por qué? Porque las abejas son las que hacen el proceso de polinización, ¿cierto? Y llevan el polen de unas matas a las otras y ahí es donde se riega digamos, las cosechas, ¿sí? Entonces, son muy importantes las abejas. Entonces, si Dios fue creativo con un insecto tan pequeño y le dio tantas características positivas a la abeja, Él puede hacer con cualquier cosa, cosas maravillosas, porque Él es creativo. Ahora, nosotros como padres debemos ser también desarrollar la creatividad de nuestros hijos, ¿sí? Por ejemplo, las matemáticas, ¿no? No sé, se me ocurre ahorita un ejemplo. 6 por 3. 6 por 3, ¿cuánto es? 18. Y entonces 6 por 3 es 18. Pero resulta que hay otras maneras de llegar a 18. Por ejemplo, 3 por 6, ¿cierto? O 9 por 2. O 18 por 1. Entonces, cuando estamos en las matemáticas, a pesar de que son a veces rígidas, las matemáticas, ¿cierto? Porque 2 más 2 son 4. Pero si le enseñamos al niño a ver
una perspectiva diferente, ¿cierto? Por lo que es un cubo, por ejemplo. Muchos de nosotros como padres vemos en una sola dimensión, ¿cierto? Vemos es que hay peligro para los niños, ¿cierto? Entonces, le limpiamos todo el orden para que el niño no se lastime, no se coja, pero entonces no vemos la situación en tres dimensiones, no vemos el alto, el ancho y lo profundo de las cosas. Por eso cuando Pablo nos dice, por allá en una de sus cartas, dice, yo oro para que ustedes puedan entender la profundidad, el alto y lo ancho del amor de Dios. Para nosotros a veces es difícil, ¿por qué? Porque nos, digamos, y perdóname la palabra, pero es una palabra muy castiza, nos castraron la creatividad y no podemos ver las cosas de pronto como las ve Dios o como las ve una otra persona. Entonces, cuando no, es que eso es así. Y entonces hay frases, encontré yo algunas frases que usamos nosotros como padres que castran la creatividad de nuestros hijos, ¿sí? Y los hacen conformistas, que es lo contrario a ser creativo. Entonces, siempre dé la respuesta correcta. Entonces, a veces el niño sabe, o no, ni se cuestiona, no razona. Esa es la respuesta, ¿sí? ¿Quién descubrió América? Cristóbal Colón, ya. Pero no se pone a razonar por qué Cristóbal Colón descubrió América, ¿cierto? Si fue guiado por Dios, si no fue guiado por Dios. ¿Y qué pasó con los vikingos? ¿Y cuántas calaveras venían? Carabelas, no calaveras, sino carabelas, los barcos que venían con Cristóbal Colón. Entonces, ese tipo de cosas, cuando no es que la respuesta correcta es esta, 12 de octubre de 1492, ¿cierto? ¿Qué pasó? Y entonces, históricamente, pensamos que la historia son esos datos, no más, fechas y acontecimientos. Pero la historia es mucho más, es razonar, es qué pasó, es ver la mano de Dios en todos esos procesos históricos. Entonces, no siempre la respuesta correcta es la adecuada, ¿sí? Me refiero, no es que sea malo dar la respuesta correcta, sino que cuando le exigimos a nuestros hijos que siempre den la respuesta correcta, pero que no la razonen, estamos castrando su creatividad. Otra cosa que usamos nosotros como padres, eso nunca lo hemos hecho así, ¿cierto? Siempre lo hemos hecho de esta manera, ¿no? Entonces la mamá le está enseñando a tender la cama a su hija de una manera y la hija de pronto le dice, mami, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no sacamos la sábana así un poquito por encima de la cobija y la doblamos así como en un triangulito que se vea bonita? Que yo lo vi en una foto en un hotel. Ay, no, eso no se ha hecho así en la casa y aquí no se va a hacer eso. Lo hago de la manera que yo lo hago, ¿no? Entonces, de una vez el niño ya no quiere ser creativo, no quiere ser participativo. ¿Por qué? Porque le anulamos todas esas ideas que se le ocurren al niño. Entonces, sigue las reglas. Eso está muy bien, sigue las reglas. Mi esposa tiene un dicho que dice, haga caso para que le vaya bien en la vida, ¿sí? Y la mayoría de las reglas están para nuestra protección, para nuestro cuidado. Pero yo me pongo en el lugar de algunas personas que son así como creativas, como que qué pasó, que sí. Por ejemplo, vi una película hace mucho tiempo acerca del origen de la medicina y la gente se estaba muriendo y entonces los médicos lo que hacían era prácticamente como los santos óleos y ya se murió, ¿no? Pero entonces llegó alguien que estaba aprendiendo medicina y dice, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no bañamos al paciente? ¿Por qué no lo sumergimos en agua para que le baje la fiebre? ¿Sí? Eso nunca lo habían hecho los médicos, era el año 1100 más o menos, de nuestra época, la Edad Media. Y empezaron a hacerlo y se dieron cuenta que ya el porcentaje de muertos bajó notablemente, ¿sí? Después dejaban los cadáveres ahí tirados y pues claro, la pestilencia seguía contaminando a los demás, entonces decidieron incinerar a los muertos que habían muerto por la plaga y ahí estaban controlando otra parte para que la plaga no se regara. Entonces, siempre hay que como que a veces hay que romper las reglas. ¿Para qué? Para descubrir nuevas cosas, ¿no? Entonces, otras cosas que decimos, más vale lo viejo conocido, o sea, más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Entonces siempre pedimos las hamburguesas en el mismo lado. No importa que nos hagan daño, que sean muy grasosas, pero es que siempre las hemos pedido allá, ¿no? Mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Hay hamburguesas de lentejas, hay hamburguesas de soya, no necesariamente tiene que ser carne de res
o carne de cerdo. Entonces, busquemos, como dicen, esa creatividad en el hogar, ¿cierto? Oye, otra frase que nos hace mucho daño es, no se puede, no puedo, no tenemos, no sabemos, ¿sí? Entonces dice, eso es para las otras familias. Nosotros los Rodríguez somos así y nunca hemos tenido, siempre hemos sido pobres y siempre hemos vivido en estas condiciones, ¿no? Eso ni se le ocurra eso y viajar al exterior a estudiar. ¿Cuándo? Eso no se puede, no hay cómo. No, Dios tiene muchas formas de ser creativo y de pronto de llevar a nuestros hijos a estudiar. Entonces no seamos como cerrados a la banda. Errar es malo, ¿no? Entonces, a veces no dejamos que nuestros hijos se equivoquen. Y resulta que digamos que el secreto del éxito son muchos errores y muchas equivocaciones. Tal vez ustedes ya han escuchado la historia de Tomás Alva Edison, que hizo 5.000 intentos para formar la bombilla eléctrica. Y en el intento 5.001 lo logró. Entonces, alguien le hubiera podido decir a las 4.000 veces, no, pero mire, usted ya invirtió toda la plata que tiene, todo el conocimiento que tiene, sigue fallando. No sea así, no falle, no está fallando, errar es malo, ¿no? Pero el éxito es la suma de muchos fracasos, ¿sí? En una empresa de gaseosas, cuando buscan a un gerente, le preguntan, ¿usted ha fracasado alguna vez? No, nunca. Ah, no, entonces no nos sirve. Necesitamos a alguien que haya fracasado y que ya sepa cómo salir del fracaso. No queremos que fracase con nosotros y después no sepa cómo salir. Entonces, no siempre errar es malo, porque tenemos que ayudar a nuestra creatividad. Algunas personas dicen, en esta cuarentena han desarrollado otro tipo de negocios que no pensaban que les fuera a sustentar su casa. ¿Por qué? Porque ya el estar con el cliente directamente no era posible, entonces tuvieron que acceder a las redes sociales y pues nosotros estamos haciendo uso de esas redes sociales y hemos aprendido una nueva manera de comunicarnos. Yo sé que, por ejemplo, las mamás como Catherine, como Sandra, al comienzo les fue difícil, en marzo cuando empezó la pandemia, con sus hijos en el computador y haciéndole las tareas, pero ya ahorita para octubre, noviembre ya estaban, mejor dicho, como una cuchilla. Cualquier tarea que la profesora les pusiera, ya sabían cómo buscarla en internet, ya sabían qué era lo que tenían que hacer y responder. ¿Por qué? Por el uso y la práctica de las redes sociales, ¿no? Entonces, eso está bien. No seas tonto, perdón. Ay, esa frase sí que se daña. El que le digamos brutos, tontos, torpes a nuestros hijos, a veces sea como por broma, ¿no? Ay, es que él es el más brutico de los tres que tengo, ¿no? Siempre él ha sido como lento para entender. No, o sea, tienen niveles diferentes de aprendizaje y uno se da cuenta, por ejemplo, los niños, todos los de un mismo grado, no tienen la misma chispa para aprender. Hay unos que aprenden más rápido, otros más lento, pero no significa que sean tontos. Entonces, ojo con esas frases que pueden matar la creatividad. Eso de decirle tonto a nuestros hijos está mandado a recoger. Debemos decir todo lo que la Biblia dice de nuestros hijos. ¿Qué son nuestros hijos? Según la Biblia, que son hijos de Dios, que son su tesoro precioso, que son linaje escogido, real sacerdocio, que son coherederos con Cristo, que tienen la mente de Cristo, que son más que vencedores. Eso es lo que nosotros debemos infundir en nuestros hijos para que su creatividad salga a relucir. Y por último, la última diapositiva que quiero compartir con ustedes es esta, ahí está en pantalla, es el cuidado versus el descuido. Cuidado es estar consciente de lo que sucede a mi alrededor para responder correctamente. Esto es clave. En la diapositiva hay unas manos cuidando como al mundo y sus recursos naturales. Entonces, el cuidado tiene que ver con muchas cosas, ¿cierto? Entender, como decía la frase, lo que está pasando a mi alrededor
para poder responder correctamente. Estamos en una época muy difícil, muy complicada, donde la gente está volviendo sus ojos a usar, a reciclar, a reutilizar. eh, ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que estamos acabando con la naturaleza, contaminándola demasiado. No que estamos acabando los recursos naturales porque Dios cuando creó el mundo lo creó inagotable. Si ustedes se dan cuenta, ustedes por ejemplo abren una manzana y por lo menos encuentran 8 o 10 semillas de manzana. ¿Mm? Entonces, uno puede llegar y decir, en una manzana puedo contar cuántas semillas de manzana hay, pero en una semilla de manzana no puedo contar cuántas manzanas hay. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios inagotable, Dios es un Dios que provee, que, mejor dicho, es rico en misericordia, es abundante, ¿cierto? Entonces, no podemos estar con el temor de que algún día se nos va a acabar el agua, de que se nos van a acabar los recursos naturales, y que son renovables y no son no renovables y que no sé qué. Obviamente tenemos que enseñarle a nuestros hijos el cuidado adecuado del agua, a cepillarse con la llave cerrada, a bañarse mientras se refriegan, a cerrar el agua. Eso ya lo había dicho la vez pasada. Pero también el cuidado de lo que está entrando a nuestro corazón, a nuestra mente, a través de qué, de lo que oímos. Entonces, para las mamás, ojo con el reggaetón y con otro tipo de canciones de música popular y rancheras y que tienen unas letras aparentemente, ay sí, que me llegan al corazón, pero están hablando de dolor, de desidia, de venganza, de abandono, de adulterio, de inmoralidad, de tantas cosas, que es lo que estamos metiendo a nuestro hogar. Entonces debemos tener cuidado, cuidado, así como cuando usted tenía esos niños pequeñitos que usted no los dejaba acercarse a la escalera, ¿cierto? Porque usted le puso una baranda, le puso una tranca para que esa puerta no se abriera, para que el enchufe no fuera, no estuviera a las manos del niño para que se electrocutara, donde usted ponía la plancha en lugar alto para que el niño no se quemara, donde no le permitía estar en la cocina. Entonces, ojo, tenga cuidado ahora que sus hijos ya tienen 10, 12, 13 años. ¿Por qué? Porque el círculo de amigos, lo que ellos están escuchando, lo que ven por Facebook, por Instagram, por todas las diferentes redes sociales, eso va trayendo consecuencias, va contaminando tantos juegos de violencia, tantos videos eróticos, tanta música depravada, tantas cosas que nos apartan de Dios, tienen un resultado a largo plazo. Entonces debemos cuidar lo que nuestros hijos están escuchando. O sea, no le permita a su hijo de 12, 13 años que duerma con el celular en el cuarto, menos con un computador. No, señor, afuera, todos esos elementos y quítele el wifi si es necesario. Usted debe cuidar por ese bienestar del hijo, el bienestar mental, ¿sí? En todo lo que más pueda, órele al Señor, cubra a sus hijos con oración. En el momento en que están saliendo, están expuestos a mucho peligro, a muchas circunstancias difíciles. Entonces, tenga el cuidado y ahí haga que ellos sean cuidadosos, cuidadosos con las personas que hablan, cuidadosos de no comentar cosas. La misma policía habla. Cuando usted en el Facebook no publique fotos de sus hijos, del colegio donde estudian, del lugar donde viven, de tantas cosas, ¿cierto? Porque hay peligros, hay dificultades, hay pedófilos, hay personas que quieren hacer daño, entonces no demos la oportunidad. Así como cuando usted se acuesta en la casa, cierra bien las ventanas, tranca el portón, le echa llave a la reja, haga lo mismo con la vida de sus hijos, cuídelos, esté atento, ¿cierto? No se descuide que porque es que yo trabajo mucho, porque es que a mí me toca estar afuera, no, esté pendiente, saque el tiempo para estar con ellos, para hablar con ellos, para que le cuenten sus problemas, para generar esa confianza de que ellos puedan acercarse a usted, ¿sí? Como un consejero, para que cuando ellos enfrenten esa dificultad, cuando les ofrezcan droga, cuando les ofrezcan hacer otras cosas indebidas, ellos puedan decir, espere un momentico, ¿cierto? Y ¿sabe cuál es la clave? Un buen devocional. Cuando usted en el devocional les enseña que están delante de Dios y que Dios está allí en cada momento, en cada lugar, observando y viendo lo que ellos están haciendo, ellos se van a frenar y decir, no, espere un momentico, Dios me está mirando, yo no puedo defraudar la confianza que Dios
ha puesto en mí, que mis padres han puesto en mí, entonces yo no voy a consumir esto, yo no voy a hacer esto que usted me está indicando. Y adiós el amigo, ¿cierto? Ellos mismos van a razonar y se van a dar cuenta del peligro, ¿cierto? Entonces, como madres, como padres, saquemos ese tiempo importante para hablar con ellos a diario, de los peligros que están pasando, orando con ellos, cubriéndolos en oración, enseñándoles lo que tienen que hacer, ¿sí? Ya los niños ya no son tan pequeños como nosotros pensábamos. Hay muchos peligros que los rodean, pero también el Señor ha provisto el cuidado, la protección y la salida para hacer todo ese tipo de conflictos. Entonces, bueno, yo quería averiguar, porque ya el tiempo es cortico, doña Sandra, ¿qué aprendió en el día de hoy? Bueno, buenas tardes. Cuando habló de la confiabilidad me recordó mucho de mi nona, que de mi abuela y mi bisabuela, porque las dos siempre, si uno le decía, nona, mañana esto, mi mamá me va a llevar al parque, si Dios quiere, si Dios quiere. Nona, para mañana que me va a comprar si Dios quiere. Y ella en todo momento era, si Dios quiere, y lo hacía uno repetir, si Dios quiere. Decía, porque es que usted no se manda sola, usted lo manda es Dios. Pero nosotros solo lo veíamos como cuando uno le dice, tiene que decir sí señora, no señora, no nos enseñaron el sentido que tenía, sino solo repita como loro. Entonces, pues obviamente, pues yo nunca se lo enseñé a mis hijos, sino hasta ahora que hemos estado leyendo la Biblia. Entonces yo digo, miren la importancia que lo que ella me decía y el error que yo tuve en no enseñárselo a ustedes, de que sin Dios no somos nada, de que Dios es el que permite que hagamos todas las cosas. Entonces, esto de confiar en Dios lo he estado aprendiendo estos días y se lo he estado enseñando a mis hijos, que sin Él no somos nada y Él es el que dice que tenemos o que no tenemos, porque Él es el que decide lo tenemos o no lo tenemos, porque podemos querer muchas cosas, pero solo Dios sabe si de verdad la necesitamos o no la necesitamos. Entonces, Ok, con eso me quedo hoy. ok, doña Sandra, muchas gracias. Catherine, ¿qué aprendiste hoy? No, no hay más nadie conectado. No, bueno. Listo, entonces esperamos que realmente estos tres temas de confiabilidad, creatividad y cuidado pues sean aplicados como padres sobre la vida de nuestros hijos para que ellos tengan el carácter de Cristo. Este es el propósito de estas cápsulas de vida. Jorgito, muchísimas gracias y esperamos que la próxima semana nos acompañe Dineira, que está un poquito con dificultades de salud, y mi esposa también está un poquito enferma e indispuesta. Entonces vamos a orar para que ellas se recuperen al 100%. Jorgito, muchísimas gracias y muchas bendiciones. Ok, muchas gracias y buenas tardes.